Muchísimas gracias a las chicas y a los chicos de Revelab Studio por el revelado y digitalizado de estas fotos. Hey, ¿qué tal mi familia analógica? Si estáis aquí es porque compartimos una obsesión, el tacto, el sonido y sobre todo la magia de la fotografía analógica. Y hoy vamos a hablar de una de esas leyendas, una compacta que sigue dando guerra y levantando pasiones, la Nikon L35 AF, o también conocida como Picaichi. Respecto al último vídeo que estoy editando, he decidido tomarme las cosas en serio, que voy a viajar ligero, así que he traído la Nikon Point and Shoot, pero muy buena cámara, y vamos a disparar este carrete de película en diapositiva de Ektachrome, creado por Revelab. Un día soleadísimo, buenísimo en Múnich, no hay mejor momento para aprovecharlo. Además los colores pastel de los edificios creo que va a quedar muy bien aquí. Y una cosa buena, a ver cuántas fotos salen de este carrete. Ya estaríamos. Vamos allá. A ver si se nos alinean los planetas, porque el chico caminando, los coches... Otra más. Que vamos por la 10. Cuando Nikon lanzó esta pequeña joya por allá en el 83, el mundo de la fotografía estaba cambiando. Las reflex dominaban el mercado, pero la gente quería sencillez sin sacrificar la calidad. Y Nikon, que ya tenía una reputación completamente intachable, dijo "Hold my beer", o más bien, sujeta mi cámara. Y crearon la primera compacta de Nikon con autoenfoque, la L35 AF, o en mi caso la L35 AD, pero ya hablaremos de eso más tarde. Imaginaos la revolución, un Nikon 35mm 2.8 en vuestro bolsillo. No es de extrañar que la gente la llamara Picaichi, porque era y sigue siendo de primera categoría. Democratizó la calidad de imagen en Nikon para todo el público. Una auténtica jugada maestra. Todo ilegal la señora, mírala, mírala. Ahí cruzando en rojo. Si habéis disparado esta cámara, sabéis que el autoenfoque, cuanto mínimo, tiene carácter. Es robusto, pero ruidoso. Algunos incluso os dirán que es una pesadilla para fotografía callejera. Pero aquí viene el truco, seguramente conocido por los veteranos de esta cámara. Si queréis ser ninjas urbanos con vuestra L35 AF, simplemente mantened el botón de enfoque medio presionado. Mientras os acercáis a la escena, la cámara enfoca. Mantened esa presión y ¡pim!, disparad. Y lo que tenéis que hacer es no soltar el botón. ¿Por qué? Porque el motor del rebobinado solo se activa al soltarlo. Así evitaréis ese zumbido del motor arrastrando la película en ese momento tan crucial y podréis pasar desapercibidos. Un tip de oro para los street photographers. ¿Por qué demonios con tantas cámaras point and shoot que salieron después, la L35 sigue siendo la niña bonita, incluso teniendo al lado su hermana pequeña, la L35 AF2? Aquí viene lo interesante. Para los puristas, la Nikon L35 AF tiene un objetivo con 5 elementos, que muchos juran que es ópticamente mejor o al menos tiene un gran carácter. Además, el primer modelo AF cuenta con una rosca para filtros de 46 mm, un detalle que a la L35 AF2 le quitaron, y para aquellos vosotros que os gusta trastear con filtros, definitivamente es algo a tener en cuenta. Un añadido en el nivel de control de una compacta.
Los carretes de Revelab una vez más no decepcionan. Voy por la foto 38. Genial, porque son 2 fotos más que con lo caro que está la película no viene nunca mal, ¿eh? Muy bien, Revelab. Estoy peleando la última foto. La composición es poner el límite entre esto y que me gustaría una bici aquí en medio justo. Y ya que estamos hablando de trucos, hablemos del flash. Esa pequeña bombilla que salta automáticamente cuando hay poca luz. A veces queréis ese flashazo, es cierto, pero puede que en otras ocasiones no. Si ponéis el dedo justo encima del sensor del flash o simplemente lo tapáis cuando se eleva, es una solución manual para un enfoque automático, dando un poco más de control que el que parece a primera vista. Muy buenos días, aquí en Austria, con un paraje impresionante y después del paseíto que vimos por Múnich, sigo con la Nikon L35, pero esta vez con un carrete Fuji Acros 100 por meter un poco más de contraste. Vamos a seguir sacando fotos por el pueblo y a ver qué nos encontramos. Existen dos versiones de la Nikon L35AF, una que llega al ISO hasta 400 y otra que llega al ISO hasta 1000. Desafortunadamente la mía solo llega a ISO 400 y creo que resulta algo limitante a la hora de disparar película, así que vale la pena tenerlo en cuenta. Además de las dos versiones con ISO diferente de la Nikon L35AF, existen otras diferentes, por ejemplo la Nikon L35AD, que significa Auto Date. Básicamente te permite imprimir la fecha en las fotos, que es la cámara que yo tengo. Luego llegaron las nuevas generaciones como la L35AF2 y L35AD2 en 1985, después la AF3 en el 87. Y luego dos cámaras muy interesantes, la L35AW-AF, y es una variable notable y diferente, ya que era una versión resistente al agua y a los golpes. Y por último la Nikon L35TW-AF, TW de Twin de gemela, ya que se distinguía por tener dos lentes incorporadas, normalmente un gran angular y un tele, lo que le daba más versatilidad sin ser un zoom continuo. Esperamos que la primera, la Nikon L35AF, a menudo sigue siendo la más buscada por los entusiastas de la fotografía analógica, tanto por su óptica como por su capacidad de usar filtros. Pero claro, la L35AF no está sola. Compite en un amplio ring de pesos pesados en el mundo de las point and shoots. Pensemos en tres rivales que compiten directamente con esta cámara y que se llevan el gran protagonismo hoy en día. En primer lugar, la Canon SureShot AF35. Es una cámara que también tiene un objetivo muy decente, pero los más puristas dirán que la L35AF es mucho mejor. Tiene una mayor nitidez y el renderizado de los colores en la Nikon L35AF sigue siendo mejor. Es una batalla encarnizada, seamos realistas, pero al final del día la Nikon L35 es la que se lleva la palma. Por otro lado, una cámara muy mítica, la Contax T2. La T2, esa reina del hype. La point and shoot que todos quieren tener por ese gran cuerpo de titanio y ese lente Carl Zeiss Sonnar de 38mm f2.8. Es una cámara deseada por su óptica y su diseño premium, y no me extraña, pero el precio es de otra liga. La Nikon L35AF con su Nikkor 35mm 2.8 no tiene nada que envidiar a esta cámara, seamos realistas, y lo estás haciendo por una fracción del precio. Para los fotógrafos o fotógrafas que buscáis una gran calidad de imagen sin tener que romper la hucha, creo que la Nikon 35AF es la gran candidata en esta relación calidad-precio. Y bueno, no podemos olvidarnos de la Yashica T4 o T5, también míticas por su lente Carl Zeiss y sobre todo por su diseño compacto, no podemos negarlo. Es una cámara mucho más ligera. Y sí,
Puede que estas dos últimas cámaras que he mencionado sean mejores, pero seamos realistas, la Nikon L35AF salió antes, sentando las bases de las cámaras compactas con lentes de calidad. Y para algunos la calidad robusta de la Nikon y ese objetivo 35mm 2.8 más luminoso que el de la Yashica T4 la hacen una opción más atractiva y accesible. El fotómetro o medidor de luz de la Nikon L35AF se encuentra justo debajo de la lente, dentro del hilo del filtro, o rosca. Esto es una ventaja, ya que si le pones un filtro al objetivo, el medidor de luz lo tendrá en cuenta automáticamente para la exposición, ya que está leyendo la luz a través del filtro. Y probablemente os hayáis fijado de que existe una palanca al lado del objetivo, y es que esta palanca sirve para la compensación de contraluz. Cuando activas esta palanca, la cámara aumenta la exposición, normalmente unas 2 paradas, para compensar situaciones en las que el sujeto está iluminado por detrás, lo que de otra forma lo dejaría subexpuesto y oscuro. Al hacer esto, te aseguras de que el sujeto reciba la exposición adecuada, aunque el fondo pueda quedar más sobreexpuesto. Son esos pequeños detalles en alguien que busca ese paso más y no solo una point and shoot. No os voy a mentir, la L35AF no es la mejor en todo. La realidad es que ninguna cámara lo es, especialmente en el mundo de las point and shoot. Ya habéis visto la limitación en el ISO o el problema con el flash. Pero esta combinación de una cámara con un lente sobresaliente, una estructura robusta para una point and shoot y con algunos trucos bajo la manga, la convierten en una bestia de trabajo fiable y que entrega resultados consistentemente sorprendentes. Es el tipo de cámara que, una vez probáis, entenderéis perfectamente por qué es una de las cámaras más buscadas en el mercado de segunda mano. Sinceramente, es un tesoro para la fotógrafa o fotógrafo análogo. Así que nada, ahí lo tenéis, mi familia analógica. La Nikon L35AF, una cámara que quizás no grita, pero cuyas fotos susurran calidad. Si la tenéis, salir a disparar. Si no, ¿a qué esperáis? Contadme en los comentarios cuál es vuestra point and shoot favorita, o si tenéis algún truco oculto con vuestra cámara. Y si este vídeo os ha sabido poco, os dejo este otro donde creo que esta cámara digital combina muy bien con la Nikon L35AF. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!